Negar que hay ciertas sustancias psicoactivas que en determinados sujetos, en determinados momentos, frente a determinadas presentaciones, puedan tener alguna efectividad terapéutica muy superior a placebo e incluso superior a varios psicofármacos disponibles, es realmente necio. Sin embargo, y esto lo aclaré varias veces, debido al contexto en el que nos encontramos, para producir un efecto de imparcialidad, me pareció siempre necesario plantear de la forma más crítica y exhaustiva posible el tratamiento que se le vienen dando a algunas sustancias, como puede ser la Silo, como puede ser la María y otras tantas que se están consumiendo con cada vez mayor frecuencia. Y hay infinidad de estudios que se publican en revistas de psiquiatría donde el consumo de Keta, el consumo de Silo y el consumo de otras sustancias está disparándose a niveles nunca antes vistos. El crecimiento es en términos porcentuales de 3 cifras o más de año a año. Y si tenemos un poco de conocimiento en epidemiología, vamos a ver que ya la cifra potencial de personas que se podrían beneficiar de exponerse a sustancias como las mencionadas es superior a la cantidad que se beneficiaría de consumirlas en un entorno médico adecuadamente prescrita por un grupo de profesionales a partir de dichas presentaciones. O sea que hay personas que por su estructuración psíquica pueden estarse haciendo un daño realmente grave a la salud. Y esto es curioso porque hay un montón de personas que me siguen o no me siguen pero me odian, que no pueden terminar de comprenderlo, y yo no quiero ni que no me odien ni que me comprendan. Tienen derecho a hacerlo y eso está bien. Sin embargo, a mí me ha sucedido en numerosas oportunidades y a mí siempre me duele que alguien que es consumidor o que tiene interés en el tema deje de seguirme. No porque me importen los seguidores, por eso aparte cuando levantan censuras a veces empieza a crecer de nuevo, me da igual. Lo que pasa es que en realidad, en buena medida, gran parte de mi contenido está dirigido a personas que estén atravesadas por el asunto de las sustancias psicoactivas. Aunque es cierto que cada vez menos, porque dentro del canal se va vertebrando, construyendo, incluyendo más contenido sobre psicología y psicopatología, que de cualquier manera no deja excluido esto a los consumidores. Sin embargo, muchas veces lo que acaba por generar reactividad hacia el canal tiene que ver con el tipo de conocimiento que yo brindo referido a sustancias psicoactivas. Por supuesto que la enorme mayoría de las personas aprecia profundamente el trabajo y cómo me brindo a este espacio. Pero del otro lado quedan esos sujetos que no se quedaron y yo intento interrogarme activamente acerca de por qué no se quedaron. Para mí sería muy sencillo pensar, son haters, no entienden nada. No, pero así no funciona la salud. Y creo que poder brindar algo que llegue depende de alguien que se esté interrogando activamente de qué puede mejorar o hacer. Por eso mi contenido desde que empecé a subir videos a hoy ha ido cambiando, ha ido mutando, y quienes me siguen desde hace tiempo creo que han podido efectivamente atestiguarlo. Para que esa persona no se vaya o no se sienta atacada o no se sienta agredida, se sienta parte y pueda escuchar algo del mensaje que tengo para dar. Por eso, y frente a los que todavía les queden dudas de si escucho o no escucho, por eso el contenido a lo largo del tiempo, el enfoque, la forma de comunicar la he ido modificando, porque a mí lo que me importa en realidad es la salud, no si las personas consumen o no una sustancia, o si el estatuto legal de una, o inclusive, quiero aclararlo, tampoco me interesa generar controversia, porque yo tengo infinidad de cosas para decir respecto de psicofármacos que habitualmente se consumen, que a mí me llenarían de vistas, justamente de la gente que estoy perdiendo, que me sigue, que lo rebancaría, ¿no? Porque incluso esa gente rápidamente podría compartir mis videos, la gente además que se dedica a vender este tipo de sustancias sin estar facultada ni conocer respecto a psicopatología lo necesario para poder hacer bien algo así, ¿no? Podría compartir mi contenido y decir, ven bien lo que dice él, así que ahora lo que hay que hacer es consumir lo que yo vendo, estas sustancias, ¿no? Que yo no tengo nada personal contra quien lo venden y yo me pongo del lado de la gorra como a veces las personas interpretan. Lo que quiero es que las personas tengan más conciencia sobre lo que puede implicar en un sujeto con un trastorno de ansiedad, de pánico, de angustia, términos de DSM pero para que nos entendamos todos, o con una predisposición psicótica,
consumir este tipo de sustancias. Porque, a ver, en depresiones resistentes hay que ser muy ingenuo para negar que funcionan. ¿Sí? Funcionan y aparte tienen un montón de beneficios que los ISRS no tienen a ese nivel. El asunto es que es muy restringida la población que se puede beneficiar de algo así, porque además muchas veces, insisto, todas categorías DSM, lo que se verifica es que la depresión no solo que no es unipolar, sino que no se presenta aislada. Entonces, si hay un cuadro obsesivo compulsivo en el medio, hay altas chances ya de que la sustancia pueda no hacer del todo bien a esa persona. Y además, como el efecto de estas sustancias suele ser tan impredecible, tampoco están garantizados los resultados. Muchas veces estos problemas no obedecen a la sustancia en sí misma, obedecen a que no están reguladas, a que no están adecuadamente legalizadas, en primer lugar, pero adecuadamente, no legalizar por legalizar. ¿Sí? Porque a veces esto también me pasa, que es que sujetos ávidos lectores de la obra de Escotado, o que creen como una especie de concepto de responsabilidad individual y autoconciencia y autocuidado, que es que el sujeto por sí mismo debe valerse y responsabilizarse de la totalidad de cosas que hacen. Bueno, eso es un razonamiento profundamente, y no quiero despertar suspicacias políticas, ¿sí? Pueden usar el término que quieran, pueden usar el término razonamiento neoliberal, pueden usar razonamiento ultraindividualista, pueden usar el razonamiento que a ustedes les parezca. Digo, yo no quiero calificar políticamente el asunto ni que se vuelva una discusión política, pero es un razonamiento sin otro. Es decir, recuerden a Antonio Escotado en una entrevista que dio, ¿cómo puede ser que yo consuma lo mismo que vos? Él le hablaba a un vos retórico pobre, una persona pobre de la calle, y vos estés así y yo pueda preservar mis facultades o seguir hablando. De alguna forma él denunciaba, ven que la sustancia no es el asunto, ¿no? Pero él apelaba a la responsabilidad individual. Y yo lo que pienso es que en ese otro que se expone a sustancias, esa sustancia está entrando en un lugar donde fue desmantelado el pensamiento. Porque con hambre no se puede pensar. Y si alguien no fue adecuadamente alfabetizado, acompañado, ¿sí? Porque digamos, el ser humano no nace y ya está. El ser humano requiere todo un acompañamiento, toda una inversión en educación, en salud, en deportes, en un sinfín de variables que requiere un ser humano para constituirse, para poder efectivamente tomar decisiones y responsabilizarse. Entonces, estos discursos sin sujeto, porque son discursos sin sujeto, del todo por el todo, no están teniendo en cuenta. A mí hay personas que me escriben sustancias psicoactivas y no saben escribir. Están metiéndose sustancias, a ver, probablemente no sepan más de 3 órganos de su propio cuerpo. Sin embargo, ¿cómo llegamos a explicarles a ellos lo que se están haciendo en los órganos? A veces también por la misma fórmula, o por cómo está formulada la pregunta, uno puede detectar que ahí es un problema. O sea, la sustancia ahí tiende a amplificar problemas estructurales. Viene a ocupar un lugar que no ocupó un otro que garantice la constitución subjetiva de ese sujeto. Manteladas las condiciones de posibilidad de esa persona para poder hacer algo, construir algo con su vida. A ver, ustedes piensen que cuando yo empecé a hacer contenido, que ciertamente era un contenido mucho más de nicho y mucho más técnico a nivel psicofarmacológico, yo me veo en algunos videos y realmente hoy, en retrospectiva, digo, esto podría haberlo comunicado mejor o haberlo hecho mejor. A veces había algo del tono profundamente auténtico que en realidad yo en ese momento leía todos los mensajes que se me escribían, porque era una cifra más o menos manejable, quizás unos 40, 50 mensajes al día era algo que podía manejar. Y de ellos, quizás 30 o 35 mensajes eran de personas que estaban pasándola muy mal por haber consumido sustancias o que estaban teniendo serios problemas. Y a la par en comentarios estaban las personas que decían que no pasaba nada, o que eso es que ya estás mal, o las clásicas cosas que se dicen como negando lo obvio, que es que las sustancias psicoactivas también te pueden arruinar la cabeza sin necesidad de ya tenerla estropeada, ¿sí? Además, no nos olvidemos el contexto en el que nos encontramos, porque, insisto, los pensadores como Escotado estructuraron su pensamiento en otro momento de la historia, no en este. En este hay claramente un empuje a gozar y una invitación al todo. No como en su época, que más bien la prohibición, como él bien lo dice, digamos. Hay un montón de cosas que son profundamente acertadas y de hecho es un pensamiento bastante brillante para la época en la que lo estructuró. El asunto es que es de época. Si seguimos con la banderita de Escotado como un mártir, y negamos los cambios a nivel material y social que se están produciendo, bueno, vamos a terminar en una especie de Bioshock, ¿no? En una distopía donde están todos pasados de sustancias, sea celular o sean sustancias psicoactivas propiamente dichas. Entonces, para poder demarcarse de eso, la responsabilidad individual no basta y el prohibicionismo, por supuesto que sigue siendo un paradigma obsoleto.
El asunto es que no podemos ir por la vía de lo opuesto o apostar por el individuo, porque el individuo en sí mismo es una ficción. El individuo no existe sin otro. Ahora, y lo estoy intentando hacer video a video, ¿no? Y no los borro los videos antiguos, los dejo y quedan ahí. Pero sí podría haberlos enfocado de otra forma. Aparte, tenía mucha cautela con respecto a los ISRS o hablar de psicofármacos. Criticar a los psicofármacos por criticar a los psicofármacos ya lo hacen todos. Los hacen los gurús, los chamanes, los rancios del campo. Igual, quiero aclarar algo. Por supuesto que no hay ningún psicólogo hablando mal de psicofármacos por motivos ideológicos, ¿no? De eso está de más decirlo. Seguramente todos tengan los conocimientos adecuados en psicofarmacología como para sustentar sus posiciones. Pero bueno, en definitiva, personas que no... Que realmente pueden estarle privando a una persona que sí se beneficiaría de tomarlos por motivos ideológicos de un tratamiento, ¿no? Porque este también es otro peligro que tiene estos discursos antipsicofármacos. A ver, los que se benefician de los discursos antipsicofármacos son las farmacéuticas. Porque después... Perdón, y también los prestadores en servicio de salud mental que con cuadros crónicos o que no están acompañados, cuando es necesario, que puede ser en un momento puntual y no toda la vida, por un psicofármaco, por no estar siendo acompañado por un psicofármaco en ese momento, el tratamiento se cronifica y los gastos en salud o el requerimiento de servicio de salud mental se exacerban. Entonces, después, no hay servicio de salud que dé abasto, ¿sí? Y si empiezan a haber psicólogos que tienen un poco menos de demanda, un poco menos de trabajo, porque la sociedad está bien, bienvenido sea. Bienvenido sea si hay menos demanda en servicio de salud mental porque la población está mejor. Justamente, uno ciertamente estudia con la idea de poder cambiar algo, mejorar algo. Y si eso se está produciendo, buenísimo, pero buenísimo, qué mejor. Tienen menor cobertura. Entonces, no está bueno que después los psicofármacos además tengan menor cobertura por los servicios de salud o obras sociales por discursos ideologizados que todos aplauden, pero que después se traducen en personas descompensadas o pasándolas realmente mal. Cobertura, menor importancia, menor visibilidad, se refuerzan los estigmas. Y hay personas que realmente necesitan psicofármacos, por favor, hay personas que realmente necesitan psicofármacos, incluso a veces escucho como que si hubiera un problema, su psicofármaco se prescribió más de un año, un recontra problema, que hay que pulir y establecer mejor los criterios de prescripción. En la práctica psiquiátrica no me cabe ninguna duda. Sin embargo, hay sujetos que realmente van a tener que tomar un psicofármaco toda la vida. Y eso no está mal. En muchos casos eso es un indicio de salud mental también. Entonces aparece algo invasivo también de estas personas que experimentaron con sustancias psicoactivas ilegalizadas, típicamente las de bajo margen de letalidad. Es decir, la preocupación respecto a ellas no es su letalidad, como en el caso de la María, varias triptaminas o agentes serotoninérgicos, como los que todos ya conocen, la Silo y otros, ¿sí? Tuvieron una buena experiencia, que igual eso está por verse en largo plazo si realmente fue tan bueno o no, y quieren que los demás prueben, incluso personas que por ahí están tomando un psicofármaco o están atravesando un proceso terapéutico y no terminan de darse los resultados adecuados o acordes, ¿sí? Entonces por eso también es muy importante que los profesionales en salud mental estén muy bien formados para poder prestar un buen servicio y justamente proteger a las personas de terminar cayendo en prácticas no reguladas. Porque el problema no es la asilo, tampoco. Acá hay en juego un montón de variables. Entonces, a veces pasa que hay profesionales que salen y alertan y dicen, muy enojados, ¿no? Yo lo respeto muchísimo, pero digo, no, ¿cómo van a consultar con una consteladora, con biodecodificación, con esto, con el otro? Bueno, pero hay que ver primero qué está buscando la persona, en primer lugar. Pero en segundo lugar también pasa que esa persona ya fue a un montón de profesionales y no termina estando bien. Digo, por supuesto que, como siempre digo, las profesiones de salud mental tienen sus respectivas limitaciones. No somos omnipotentes, no somos todopoderosos. Pero también es ciertamente injusto, y aparte es un discurso que solo aplauden y celebran, digamos, o replican otros profesionales de salud mental. Sí, qué bien, es cierto lo que dice, tienen que venir a nosotros, ¿cómo van a consultar con otros? Entonces, desde la perspectiva, estoy tratando de analizar la perspectiva de quienes realmente odian, sospechan o tienen algo personal con el asunto de los profesionales de salud mental. Y estoy intentando como poder asentar algo que a todos nos permita convivir mejor. Que las condiciones de posibilidad para los diagnósticos, los tratamientos, los acompañamientos sean mejores. Entonces, también hay que leer como algo sintomático que las personas sigan consultando a personas no cualificadas para tratar su salud mental. Entregarle a
sustancias experimentales, entregar a sustancias experimentales sus cuerpos. Estas personas que pueden haberse beneficiado. De los psicofármacos hay un montonazo de cosas para decir. Un montonazo. Pero al menos sabés qué principio activo hay, qué pauta de dosificación tenés. Ya fue probado en humanos durante bastante tiempo y contás con referencias de otros profesionales de la salud con una base diagnóstica común. Acá, digamos, en las sectas, en los chamanes, no hay trabajo en interdisciplina, no hay interconsulta, no existe eso. A menudo todo se organiza en función de la figura de ese chamán o de la figura de... Yo he escuchado prácticas de terapeutas alternativos que lo que a todas luces están haciendo es enloquecerla a la persona, es psicotizarla, lo he dicho más de una vez. O sea, son personas que apuestan a la salida a la psicosis como salida de la neurosis, ¿sí? Psicotizarla a la persona, introducirle creencias, ¿no? El que ya tiene una estructura basal psicótica la puede llegar a pasar recontra mal. Pero un neurótico puede ilusoriamente creer que su síntoma fue sorteado cayendo en el espiritismo o cayendo en este tipo de cuestiones y termina cooptado porque, digamos, son prácticas que no producen sujetos de deseo en la mayoría de los casos. Después, como bien dije, al final de en muchos otros videos y particularmente al final del video de psicóloga te cura en una sola sesión, ¿no? Digamos, si alguien quiere que el profesional hable por él y le brinde certezas respecto a su historia y lo acompañe con rituales, bueno, sepa lo que va a buscar, digamos, porque eso también es importante, digo. También uno queda por fuera de lo que la persona está buscando. Si la persona está buscando a alguien que le dé su explicación en los ancestros, que toque un bombo o que se armen diferentes cuestiones, ¿no? Estos péndulos o estas cosas, hace muy bien en no consultar conmigo. Muy bien, o no consultar con profesionales matriculados. Está perfecto, porque está buscando eso, digamos. Si busca eso, ¿cómo va a consultar con un profesional matriculado? Tiene que buscar otra cosa. O no, porque a veces eso también está por verse, si realmente se beneficiaron de esa exposición. Porque capaz que resulta que están un año y medio bien, después de haberse expuesto, creyendo que la están pasando bárbaro, y en el medio tuvieron brotes, solo que no lo supieron. Episodios maníacos, solo que no lo supieron. Episodios de desrealización u otros problemas psiquiátricos persistentes que creen que responden a otras cosas y no a esa exposición que tuvieron. Y así, sin conocimientos de psicopatología, cualquiera recomienda, y en psicofarmacología en hablar, cualquiera recomienda estas moléculas. Y además también se me habla de ayahuasca, de otras plantas que... Bueno, en algún momento voy a hacer video, pues yo sé a dónde apuntan o qué es lo que buscan con las plantas que me preguntan. Y yo ya las estudié, además deben saber que había psicofármacos antes. Que a mí me molesta mucho que se hayan discontinuado. Esto es una denuncia que tengo para hacer y que la voy a ir trayendo en el canal de a poco en la medida que pueda porque necesito poder comunicarlo con responsabilidad. Psicofármacos que se discontinuaron que realmente son fundamentales y que comparten mecanismo de acción con muchas plantas que usan los indígenas. O sea, no es que los indígenas tienen descubierto una matriz energética que los demás desconocen porque están comprados por las farmacéuticas. Muchas veces quienes ejercen la psiquiatría no están al tanto de estas cosas. Solamente alguien, un curioso, como lo puedo ser yo, puede estar al tanto de eso, ¿sí? Entonces, acá no se niega el posible potencial terapéutico que pueden tener esas sustancias en determinados sujetos, en determinados momentos, frente a determinadas presentaciones. Y bueno, volviendo a ese asunto, yo ahora puedo empezar a comunicar de otra manera y para mí es una pena cuando una de estas personas me deja de seguir porque es la que realmente probablemente necesite esta información y algo hice mal, ¿no? Digo, o algo puedo mejorar para que se quede. A veces las personas eligen activamente ser necias y eso también puede estar bien. Digo, cada uno tiene derecho a decidir cuánto no saber al respecto. Cada uno es capaz de conocer acerca de los asuntos de acuerdo al grado de verdad que está dispuesto a tolerar, ¿no? Y esto les va a sonar muy loco, pero deben saberlo, ¿no? Porque esto también es parte de comunicar. Hace muchos años, yo todavía era muy joven, y cuando de los cannabinoides se tenía un estigma tremendo. Ustedes deben saber que yo frente a ese contexto no hablaba de la María como hablo hoy, pero no por fanático, o que me pasé de un lado para el otro, en absoluto. Pero sí creo que parte importante de comunicar es ajustar lo que uno tiene para decir respecto a las coordenadas de la época, ¿sí? Es decir, hoy, Escotado, Sagan o cualquiera en la década de los 80 que haya reivindicado a la María, quedó ciertamente desfasado frente a la época del empuje que ante la que estamos aconteciendo, y además la María ni siquiera es la misma.
que eso ya lo he mencionado en varios videos. Además no es una sustancia inocua. Piensen además que varios estudios donde la María y otras tantas sustancias quedaban bien paradas, ¿sí? En estudios comparativos, se suponía que la gente no la consumía todos los días. O sea, son estudios suponiendo un uso episódico. Episódico. Hay estudios antiguos que, bueno, una persona que consumió tal sustancia 4 veces al año. Hoy 4 veces en el día la gente consume, no 4 veces al año, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta, que siempre digo lo mismo, la dosis, el tiempo que ya se lleva usado, la sustancia en cuestión, en fin, un montón de variables, ¿no? Yo hace un montón de tiempo, muy joven ya, cuando todavía había un estigma terrible sobre los cannabinoides, yo tuve un intercambio con una persona, se los comparto porque creo que es ilustrativo, ¿no? Yo tuve un intercambio con una persona y yo lo que le planteaba era los problemas que tenía la ilegalización de sustancias en primer lugar, pero además particularmente lo bochornoso que es el asunto de la María. Una sustancia con un margen de letalidad tan amplio, incluso en comparación del alcohol, la María. Si los consumidores de María consumieran equivalente cantidad de alcohol, no estarían acá entre nosotros, ¿no? Y uno es legal y el otro no. Entonces, hay cosas para establecer. El asunto es que siempre digo lo mismo. Las comparaciones son engañosas. Porque ahí nos perdemos en la ecuación el no consumir nada, ¿no? Ahí le ganaría a todo no consumir nada. Y además hoy veo muchos problemas de salud mental que pueden obedecer a un sinfín de factores, pero también sería muy necio negar que no están vinculados al consumo de María, ¿sí? Porque hay presentaciones sintomáticas muy comunes y el único factor que hay en común entre todos es el consumo de María. Después estamos hablando de todas cosas, o sea, todo lo que rodea eso es diferente, pero el consumo de María es en común y la presentación sintomática es muy parecida. Decía, y hace mucho tiempo, cuando todavía pesaba semejante estigma sobre los cannabinoides y no sobre el alcohol, digo, hay que empezar a construir un estigma con respecto al alcohol. Eso hay que hacer, ¿no? Porque eso sí sería información también, y fíjense que es una sustancia a la que le he dado bastante duro. Pero también debido al consumo masivo que está teniendo ahora la María, aparte poco situado, ¿no? Es preocupante cuando el consumo es poco situado, porque de repente sirve para todo, sustituye cualquier fármaco, cualquier cosa, y no funciona de esa manera ni la psicopatología ni la psicofarmacología. En ese momento yo había tenido una conversación donde planteaba, ¿no? el asunto de la peligrosidad, lo absurdo que es que una sustancia sea ilegal teniendo ese margen de seguridad con respecto al alcohol. Además, el alcohol no tiene uso terapéutico aceptable alguno. Ninguno. En ningún contexto el alcohol es terapéutico, el tabaco tampoco, ¿no? Entonces también eso da para pensar muchas cosas. Y yo planteaba que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que hay algunos cannabinoides que pueden ser útiles en varias presentaciones neurológicas, incluso las náuseas asociadas a la quimioterapia. También había visto que se usaba en varios estados norteamericanos para inducir apetito en personas que estaban atravesando cuadros muy graves. Digo, fíjense, ¿no? Lo que yo planteaba, o sea, hoy en retrospectiva alguien me desconocería, diría, ¿cómo este pibe está diciendo esto? Sí, claro, pero en ese momento ustedes piensen que el consumo de alcohol empezaba si estoy hablando, porque con esa persona que hablaba, ¿no? Había empezado a tomar alcohol a los 12 años. Tenía un discurso totalmente punitivista, prohibicionista, y se dio en el marco de una especie de espacio de debate informal sobre sustancias, ¿no? Y yo le expliqué todo esto que tenía para decirle, todo lo que ustedes mismos hoy, o probablemente muchos fanáticos de la María dicen. Yo lo dije, pero por supuesto no desde el lado del fanatismo, sino desde lo que es real. A mí a veces me mandan videos sobre la María que sueltan todos datos reales. ¿Qué voy a decir? ¿Que no es verdad? ¿No? Yo lo que tengo para decir respecto a la María, en cuanto a lo negativo, ya lo dije, ya está. Entonces, en todo caso, la contestación de esos videos que me envían están en mi propio canal, pero bueno, me mandan tantas veces repetido el mismo que digo, bueno, está bien, le tengo que contestar porque se me están mandando, es porque evidentemente algo que no quedó claro y hago el esfuerzo de responder. Y esta persona me dijo, escuchen la respuesta, ¿no? Porque es algo que yo estoy sintiendo que me está pasando de nuevo. Esta persona me dice, Matías, todo lo que decís es increíblemente cierto, no lo puedo creer, tenés razón. No es que yo tengo algo diferente para decirte, porque conocimientos te sobran, fundamentos te sobran, razón te sobra. Pero aún así, yo quiero elegir seguir pensando lo que pienso, porque si no, no puedo continuar, me dijo.
da para pensar. Porque yo me interrogo activamente de qué pasa, qué sucede, que, digamos, yo no te persigo, no te castro. Todo el tiempo estoy diciendo que mi contenido es para gente adulta, autónoma, responsable, independiente. El sujeto de mi discurso no... A ver, mi canal no está hecho para los psiconautas. Eso está claro. Por supuesto que varios me seguirán porque les interesa el asunto. El psiconauta es el que explora estados de conciencia alterados probando dosis graduadas de diferentes sustancias. El asunto es que para ser psiconauta el primer requisito que tenés que cumplir es ser neurótico, en primer lugar. Y en segundo lugar, respetar y acotarse un conjunto de normas muy bien establecidas, poder tener acceso a kits de testeo y sustancias de alta calidad, en fin, toda una parafernalia de requisitos que no puede cumplir ni siquiera el 99% de la población. A mí me escribe gente preguntándome sobre sustancias, y yo esto en serio lo quiero plantear, o sea, no es despectivo en absoluto, porque a mí saben perfectamente que me preocupa la educación y la salud. Todo esto lo hago sin recibir un peso a cambio, y no lo hago para enaltecer mi figura en absoluto, todo lo contrario, digo, para establecer la imparcialidad que tengo al respecto. Creo que es necesario también para ser imparcial. Y me preocupa porque veo que hay gente consumiendo sustancias que no sabe ni siquiera interpretar un texto básico, no sabe leer. ¿Cómo hago para explicarle a esa persona lo que es una interacción? ¿Cómo? Digamos, ¿no? Y me pasa muchas veces también. De hecho, les voy a compartir otra cosa que sucedió en los primeros 340 videos que hice. Me acuerdo que una persona... En ese momento yo respondía a todos los mensajes que me escribían, ¿no? Pero todavía eran volúmenes de mensajes manejables. Capaz que eran 40 mensajes por día. Es algo manejable, hoy ya es imposible. Y igualmente síganme escribiendo que en algún momento, cuando pueda, responderé. A veces, incluso si justo entré y vi el mensaje, lo puedo responder también en ese momento. Es decir, no sigo tampoco un orden jerárquico. Si lo veo, por ahí lo respondo y ya está. Sí, cuando pueda responderé. En ese momento me acuerdo que una persona me dijo: Psicobarrado, yo no entiendo nada muchas veces de lo que decís, pero veo el perfil de los que te comentan a favor de las sustancias o que te odian y elijo creerte a vos, ¿no? Y acá está el punto que a mí me preocupa. Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, las personas que no estoy pudiendo alcanzar con mi mensaje son personas que o carecen de alfabetización o sus derechos fueron vulnerados, ¿no? Y también es algo que me pregunto, digo, ¿no estaré cayendo en una especie de pedagogía progresista moral misericordiosa errada? Y el otro sencillamente decide ignorar, ¿no? Porque son mensajes del estilo que quiero caer ahí, no quiero realmente caer ahí, pero no sé cómo interpretarlo. O sea, porque si no, lo que queda del otro lado es interpretar que el otro está eligiendo ignorar, que también tiene su derecho, pero lo hace desde un lugar que a mí me despierta dudas respecto de si estoy haciendo bien las cosas o no. Yo hoy creo que cada vez más personas, incluso las que no están del todo de acuerdo conmigo, son capaces de escucharme. Eso creo que es importante para poder sostener cierto grado de diálogo, porque yo crezco a partir del diálogo. A mí no me... Siempre dije, a mí no me interesa hablar solo. A ver, esto también quiero establecerlo porque hoy es algo que también me preocupa muchísimo, ¿no? Primero, que siempre lo digo, la desinformación es marketing. Pero después viene algo muy particular, que hoy estamos en una época donde la opinión sustituyó al conocimiento. La opinión sustituyó al conocimiento. Digo, para opinar de algo, vos tenés que tener un conocimiento básico y elemental del asunto sobre el que vas a opinar, ¿sí? Ese requisito hoy ya se salteó, y la opinión se inmiscuyó en el conocimiento. Y muchas personas están confundidas, porque hay gente opinando, pero eso no es ofrecer información, ¿sí? Es importante poder establecer cuál es la diferencia entre opinión y pensamiento crítico. La opinión es una actividad profundamente masturbatoria. Es un enunciado verbal sin sujeto, dirigido nada más que a uno mismo. Las opiniones son ciertamente el asunto de los... ciertamente o alguien que se dirige, ¿no?, por las opiniones. Es un asunto de alguien que, digamos, no ha podido terminar de lubricar su psiquismo. Pongámoslo en estos términos porque no quiero sonar despectivo. No, es muy importante para mí no sonar despectivo, pero es alguien que no ha podido terminar de... Digamos, las opiniones son una cosa de la cancha, una cosa informal, una cosa que uno soltaba de vez en cuando, una vez por año, 3 veces por año, cuando había reunión familiar y la gente habla de lo que no sabe, pues tiene derecho a hablar de lo que no sabe y opina.
opina de lo que no sabe, porque es una forma también de comunicación primitiva y humana, ¿sí? El chusmerío, son cosas de ese tipo. Pero ahora, con el mismo tenor con el que se opina de algo de la farándula, se opina sobre asuntos de psicopatología que requieren un conocimiento técnico. A ver, yo acá atrás mío tengo el libro de Kaplan y Zadok de sinopsis de psiquiatría, pero yo sigo estudiando hasta el día de hoy. Y digamos, y la gente que opina del asunto, ¿no? Insisto, no es por tratarla de ignorante, en absoluto. Solo me parece importante que pueda situar si lo que está haciendo es opinar o pensar. ¿Sí? Es importante poder establecer la diferencia. Entonces, pensar ya de por sí implica una operación sobre la materialidad de la realidad, ¿sí? Anclada en conocimiento. En conocimiento. Es una operación sobre la realidad que tiene como ancla un cuerpo teórico bien establecido. Cuando yo digo algo, ¿sí? Tengo en cuenta las variables psicodinámicas, psicofarmacológicas, psicopatológicas. Desde ahí me posiciono para pensar. Y justamente te lo digo. Entonces, hay un conjunto de conocimientos que yo explicito y con los cuales comunico. Porque ahí acá está el asunto. La comunicación implica un interlocutor al cual yo le hago explícitos los razonamientos que tuve sobre ese cuerpo de conocimiento para pensar así. Entonces, el pensamiento de si haces deporte y comes bien, el M no te hace nada. O sea, o es salubre, es sano. No sé, ese tipo de cosas que a veces veo que comentan. Miren, les voy a leer este comentario porque aparte que me costó realmente interpretar, se los voy a poner en pantalla porque está mal redactado. Pero además, evidentemente tuvo algo de repercusión porque tiene algo de respuestas y tuvo algo de likes también. No porque me interesen particularmente los likes, sino porque hay gente que evidentemente piensa de esta forma, ¿no? Esto es un poco también lo que me preocupa. Me pone paranoide barrado, o sea que hay personas que ya creen que yo estructuro mi pensamiento como desde la paranoia, ¿no? O desde el tratar como de infundir miedo de forma algo deshonesta, calculo. Las drogas no son para gente que busque tapar. ¿Qué es lo que trataría de tapar a alguien que consume? Bien, esa es una idea popular, pero si vos querés profundizar, podés ver mis videos al respecto. Y tenga la mente rota, porque traen tu yo más profundo delante de vos. La idea de yo profundo y traerlo delante tuyo ya implica un grado de escisión mental patológica. No es lo que vos estás trayendo no es un proceso normal de introspección o de cambio en el pensamiento, ¿sí? No hay acá una flexibilidad cognitiva propia de una reflexión. Es un efecto disociativo lo que esta persona está mencionando. Y de la manera más cruda. Claro, exactamente, de la forma más cruda. Bien, ahora, si tu yo busca recrearse, es un yo con conciencia independiente. Esto es muy confuso desde un punto de vista psicopatológico. Busca recrearse y consciente, listo, se terminó el miedo. Ahora si tu yo busca recrearse y consciente, listo, se terminó el miedo. ¿Cómo listo se terminó el miedo? O sea, si hay un yo autónomo como instancia psíquica que busca recrearse, pero además, ¿cómo puede ser consciente si es una instancia yoica autónoma? Bien, entonces, se terminó el miedo. ¿Qué miedo se terminó? ¿El que yo trato de infundir? O sea que, para no experimentar miedo, tenés que ser una persona con la mente fragmentada. De un trastorno disociativo de la personalidad tenés según el DSM, para razonar de esta forma. Y la conciencia arranca por el deporte diario, mucha agua. ¿Qué tiene que ver? Vivo diciendo que hay que hacer actividad física, hidratarse, qué sé yo, no sé. Y culturizarse en nutrición. Sí, vivo diciendo que hay que comer variedad de frutas, verduras. El cuerpo es una máquina. No comparto esa definición de cuerpo. Pero si lo fuera, ¿acaso? ¿Por qué le meterías neurotóxicos? Porque este comentario apunta a la idea de que ya de por sí el modelo de mente a mí me dolió la cabeza de tratar de entenderlo. Y dice, no, capaz le estoy buscando darle mucho la vuelta, pero es que tuvo muchos likes. O sea, hay gente que piensa esto y esto también, ¿no? La diferencia entre pensamiento y opinión. La diferencia entre pensamiento y opinión. Tenemos que empezar a hacerlo visible, ¿no? El pensamiento crítico no es opinión. La opinión no es pensamiento crítico. Bien. Si el cuerpo es una máquina, ¿para qué le vas a echar un neurotóxico? Hay que aprenderse el manualcito solamente. O sea, hay un uso de diminutivo. Vamos a pensar que ese uso de diminutivo
no responde a una operación de reducción acerca de un daño consciente que busca no ser introyectado, es decir, un sujeto que intenta sostener una mentira a toda costa y para eso tiene que ejercer un diminutivo, una operación de devaluación para sostener una defensa. Lo más increíble de todo esto es que este comentario es de un video de Top Adulterantes de M, donde en el mismo video se insinúa dentro del propio video, ¿no? Porque está la cara de Mr. Increíble, el personaje de Los Increíbles, feliz. Si lo que hay es M real. O sea, en un video sobre adulterantes, lo quiero dejar claro. En un video sobre adulterantes, donde se está trazando que el M real sería lo deseable, es decir, el sujeto de ese video, porque siempre recuerden que la comunicación tiene un sujeto, el sujeto de ese video es justamente un consumidor. No es una persona, por así decirlo, ¿no?, que está teniendo un asunto o un problema con las sustancias. Es algo que puede compartir como información quienes consumen para saber acerca de los adulterantes de los que se tienen que preservar y cuidar. En un país donde la legislación es profundamente restrictiva respecto a incluso a los kits de reactivos, que como política pública salvarían miles de vidas por año, ¿no? Y esta persona me está comentando eso en un video, ¿no? Y me ha pasado que en un video donde de repente es un video largo, pero digo, los cannabinoides podrán funcionar por esto y por lo otro, la persona me comenta, no estoy de acuerdo con nada de lo que decís, no sé qué. O sea, y lo que está tratando de decir la persona es que está a favor de los cannabinoides, pero si yo dije que sí podrían servir, entonces, ¿que estás en contra también de eso? ¿O que eso es punitivismo? Entonces, no sé, es como que no hay una capacidad para envolver lo que se está tratando de decir. Entonces, no vaya a ser que por estar tan pasados de neurotóxicos, se estén perdiendo la posibilidad de entender un mensaje que reduce daños o que incluso podría estar instalando las condiciones de posibilidad para que se legalicen las sustancias. Tan pasados de neurotóxicos que acaban por reafirmar indirectamente o darle la razón al paradigma punitivista. Porque este es el asunto, ¿no? Por eso digo que es una actividad profundamente masturbatoria la opinión. Porque la opinión es impermeable a cambiar, es una opinión. No. Como no tiene anclaje en nada, no hay un proceso reflexivo posible sobre lo que la sostiene. Hay una pura actividad narcisística, patológica, en un sentido patológico ahí. Me pasó pospandemia, les voy a traer otro ejemplo. Me pasó pospandemia que una médica me diga que no quería darse la Sputnik, la vacuna. Yo le pregunté, ¿por qué? Le dije, ¿qué pasa? ¿No te gustan las vacunas basadas en vectores virales? ¿Preferís las ARN mensajero? Se me quedó mirando y hizo así la mujer. Hizo así. No, porque es rusa. Bueno, pero... A ver, esto se lo dije, ¿no? Digo, claro, pero eso es una opinión. O sea, vos no estás hablando como médica, estás hablando con una politóloga o otra cosa, digamos, ¿no? Porque aparte este asunto es la opinión, ¿no? Acá en Argentina hay un chiste, ¿no? Con respecto de que cuando hay un tema en agenda pública, todos pasan a ser directores técnicos de fútbol, todo eso. Porque esa es la opinión, en esencia. Es ocupar un semblante que no es propio, no es de uno. Uno dice pavadas, está diciendo pavadas, ¿no? Ciertamente, uno está diciendo pavadas cuando opina. Bueno, entonces yo le digo, ¿no? Y hace un silencio y dice, tenés razón, es por motivos ideológicos. Yo le digo, hablemos sobre vacunas, pero una preocupación basada en lo que es la vacuna, ¿no? Si, ¿de dónde viene? Silencio. Después nos llevamos re bien y hasta cambió de perspectiva, ¿no? Digo, bueno, ahí había la posibilidad de escuchar, pero claro, o sea, si no, ¿desde qué lugar estamos hablando? También me apenó mucho cuando hice el video sobre agrotóxicos, que un montón de gente que se dedica al campo haya interpretado mi video como una agresión directa hacia ellos, cuando en realidad lo que busco yo es brindar información, no es agredir a ningún sector en particular, y por ahí, claro, a veces es conveniente no meterse en ciertos temas, pero no lo hago con ningún tipo de malignidad u ideología asociada, no es por una reivindicación de lo natural, porque me interese vender frutas orgánicas o porque me interese instalar en Argentina una transición hacia otro modelo productivo que acabe por hacer que en el país falten alimentos o algo así. No se trata de eso. Por supuesto que ya hay cuestiones que no se pueden modificar, solo se las está visibilizando para que se reflexione, para también aparte mantener cierto efecto de, insisto, de imparcialidad al momento de comunicar, porque si no,
queda como que porque no estoy hablando de cierto tema que conozco, digo, porque en definitiva lo que me importa es la salud. Y los agrotóxicos, la industria tecnológica, la industria chamánica, eso en su conjunto es un asunto de salud que lo hago. Es porque tienen que haber controles rigurosos al respecto de las sustancias psicoactivas, la industria alimentaria, la industria tecnológica. Las industrias profundamente desreguladas acaban por estragar a los sujetos. Y las opiniones, la desinformación y aún peor, en una generación, la incipiente, los menores de 20 años y sobre todo la brecha de menores de 10 años, que va a tener cada vez más dificultades para poder tener su propio pensamiento autónomo, diferenciar marketing, publicidad de información. Ya son dificultades que estamos viendo en personas 20 a 30 años, 30 a 40 años que no lo están pudiendo diferenciar. Entonces, todo esto, las industrias se benefician enormemente, el consumismo se beneficia enormemente, ¿sí? Y en el medio no tenemos que perder de vista que se está estropeando nuestra salud. Este último tiempo he estado recibiendo un volumen de consultas y comentarios con respecto al psicoanálisis bastante alto, motivo por el cual decidí hacer este video. Lo que van a ver a continuación se corresponde a un conjunto de pensamientos y reflexiones sobre el psicoanálisis, el campo de la psicoterapia y la psicología en general que quería compartirles a partir de todas esas preguntas y comentarios que me han estado haciendo. Y quiero aclarar ya de antemano que a mí me importa profundamente la evidencia. Yo no reniego ni rechazo a la evidencia científica. Y además, no me importa el psicoanálisis como bandera política o ideológica. Yo no reivindico al psicoanálisis porque me gusta el psicoanálisis. De hecho, he intentado desarmarlo muchísimo por mi propia cuenta. Y soy un profundo crítico de muchas cuestiones que se esbozan hacia el interior del psicoanálisis o de cierto psicoanálisis. Por ejemplo, algo sumamente tétrico que le puede suceder a alguien que estudia o se encuentra dentro del marco del psicoanálisis y tiene su pensamiento propio o autónomo es pensar algo diferente a lo del autor y después sentir alivio si el autor finalmente lo dijo, como si hubiera una necesidad, una obligación de que el autor que se está estudiando o leyendo coincida con el pensamiento que tuvo uno, cuando no debería ser así de ninguna manera, y muchas veces se apelan a falacias basadas en autoridades o en autores, porque como lo dijo tal, entonces es cierto. Pero esa parte de psicoanálisis no es científico. Hay mucho de tradición, hay mucho de herencia, pero las tradiciones y las herencias no son solo un producto del psicoanálisis o solo se encuentran comprometiendo al psicoanálisis. El resto del campo científico también está social y culturalmente situado y también tiene sus respectivos intereses. A veces menos nobles que lo que sucede en el psicoanálisis con la lealtad a la autoridad. A veces también está incentivado por motivos económicos. Entonces, no es que, psicoanálisis malo, psicoanálisis feo, psicoanálisis errado y ciencia buena, ciencia neutral, ciencia objetiva. Y eso no es algo característico de mí. Hacia adentro, el psicoanálisis es muy diverso. Por lo tanto, es realmente problemático hablar del psicoanálisis como si fuera uno solo. Aún así, yo respeto y creo que debemos hablar de forma óptima. Y así como no tenemos que decir las inteligencias o las psicologías, tampoco podemos estar todo el tiempo diciendo los psicoanálisis. Puede estar bien usarlo para referenciarse en singular. Pero quería dejar claro que yo no reivindico el psicoanálisis porque sea un fanático o porque quiera que los autores tengan razón. Y algo que me parece profundamente problemático del campo de la psicoterapia en general es que alguien esté ejerciendo desde cierta corriente solo porque no descubrió a la otra. Es decir, a mí me parece muy problemático cuando alguien se pone a leer a Beck y dice, y fue psicoanalista toda la vida, y dice, esto está buenísimo, me paso a la otra corriente. No, bueno, o sea, buenísimo que puedas cambiar de opinión, pero digo, si vos elegiste una corriente, debería ser porque estudiaste a las que existen y decidiste una, no porque desconocías a las otras. Que hay algo de la vida que por supuesto se puede presentar así, pero lo que estoy tratando de decir es que no es lo idóneo, porque estabas sosteniendo una práctica basada en lo familiar o en lo que estabas habituado, porque desconocías lo otro. Y eso es problemático. Elijas decidirte al psicoanálisis, a la TCC, a lo que sea, a la sistémica, al enfoque que sea. Pero quiero dejar claro que a mí no me importa el psicoanálisis porque me importe lo que dijo Lacan en el seminario 11 o en la página 48 del seminario 18. ¿Sí? Ni tampoco me dedico años a tratar de descifrar qué fue lo que él intentó decir o a reivindicar activamente, constantemente la obra de Freud, porque en realidad el psicoanálisis no necesita de grandes reivindicadores, no necesita
de gente que ande convenciendo a los demás de la importancia del psicoanálisis. Y eso lo voy a desarrollar a lo largo del video. A mí me importa el psicoanálisis en tanto cuerpo teórico y orientación terapéutica capaz de tocar cosas que a mi criterio otras corrientes pueden no estar tocando. Pero aún así respeto a las demás y las considero igual de válidas y pertinentes en función de lo que se propongan tratar y cómo se lo propongan. Y con esto tampoco pretendo caer en un relativismo barato. Relativismo barato es comparar el psicoanálisis con la astrología, la homeopatía, las constelaciones o el coaching. Eso es desconocer también la evidencia científica. Habitualmente se repite un mantra que es: pero si el psicoanálisis no está basado en evidencia científica, son las pseudociencias, esto es el otro. Bueno, pero ¿qué evidencia científica revisaron? ¿Cómo se arma la evidencia científica? ¿Qué es la evidencia científica? ¿Qué entienden por evidencia científica? Todo eso debería al menos ponerse sobre la mesa al momento de decir que el psicoanálisis no tiene evidencia científica. Porque o resulta que sí, que hay evidencia científica del psicoanálisis. Y lo voy a ir mostrando a lo largo del video con un conjunto de capturas de papers que cualquiera puede investigar. Ahora, 3 papers, 5 revisiones, 8 metaanálisis tampoco bastan o son suficientes para justificar la pertinencia o cientificidad del psicoanálisis, porque no importa si el psicoanálisis es científico o no. ¿O acaso que el análisis funcional de conducta sí es científico? No me malinterpreten. Por supuesto que es replicable y experimentalmente validable lo que hace el análisis de conducta, porque de hecho se pueden usar modelos en ratas y en un sinfín de animales que estudio para ver el asunto de los psicofármacos. El asunto es que el psicoanálisis se ocupa de algo que no tiene que ver con el resto de mamíferos, por ejemplo, que muchas veces, según la orientación, pero en definitiva tiene que ver con lo que llamamos angustia. Bien, el análisis funcional de conducta alcanza para explicar el 100% de las conductas, para ayudar al 100% de los padeceres posibles que puede tener una persona. Bueno, cada corriente o marco, dentro de su propia validez, tiene que poder tener límites, alcances delimitados, ¿sí? Porque la psicología es un poco la disciplina del no todo. Si algo sirve para explicar todo, sirve para explicar A, sirve para explicar B, sirve para explicar C, sirve para explicar D, bueno, es cuanto menos para sospechar. Y si podemos decir que la psicología tiene como objeto de estudio a la conducta, el psicoanálisis tiene en cierta medida como objeto de estudio a la angustia. Lo que pasa es que no está hacia adentro del cuerpo teórico del psicoanálisis conceptualizado como una conducta, porque conducta o creencias no tienen que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Ahora, cada corriente psicológica hacia su interior tampoco emplea los mismos términos. Y además, como tanto el psicoanálisis como la psicología cognitiva, como la conductual, como la sistémica, como la infinidad de variedades y subtipos de psicoterapia que hay, que son mucho más que los que estoy nombrando ahora, todos, en la medida en que son capaces de generar modificaciones de conducta y tener efectos sobre los sujetos, alcanzan para poder ser considerados como corrientes hacia dentro de la psicología. Y respeto a quienes lo consideren así. Sin embargo, hay revisiones de instituciones de salud a nivel internacional, metaanálisis y revisiones que estoy seguro que si le dieran muy mal al psicoanálisis serían profundamente citadas, pero lamentablemente no le dan mal al psicoanálisis. Y lo digo lamentablemente porque digo, sería mucho más sencillo este video de hacer si directamente toda la evidencia científica apuntara a lo mismo. Pero no es el caso, ¿sí? Hay resultados divergentes. Por supuesto que hay estudios donde el psicoanálisis no le da del todo bien, pero hay otros donde sí, y son estudios de bastante calidad algunos. Los invito a revisarlos. Y eso considero que sí hace que el psicoanálisis, cuando se entiende de una forma tan arbitraria para explicar todo, sea problemático. Y eso lo voy a desarrollar en el video. Así que me importa la evidencia, me importan los pacientes. No considero que sea terapéutico o deseable que una persona esté padeciendo toda la vida por lo mismo, sin que algo de la terapéutica que le fue allí presentada o planteada haya intentado ayudarla, ¿no? Es decir, hay una dimensión terapéutica y una responsabilidad para con los pacientes propias del ejercicio profesional. Y lo dejo bien esto claro en este tono porque yo comprendo perfectamente el dolor, la decepción y la frustración de muchas personas que me comentan atacando el psicoanálisis. Pero yo no soy responsable de las malas prácticas o malos hábitos de otros profesionales. Me permito tener mi propio pensamiento con respecto al psicoanálisis y pueden escuchar a varios psicoanalistas pensar de forma muy diferente entre sí. Porque también no nos olvidemos que no dejamos de ser psicólogos. Y entre psicólogos también hay divergencia de posturas, ¿eh? ¿O acaso es lo mismo el conductismo que el interconductismo? Bueno, también hay divergencias ahí. En tanto corrientes, en tanto subdivisiones o escuelas de pensamiento. Y todas hacen a un pensamiento en torno a lo humano. Pero dejemos de engañarnos, de mentirnos o de mezclar las cosas
deshonestamente, porque no está basado en evidencia decir que el psicoanálisis no está basado en evidencia o que sos un fundamentalista de las prácticas basadas en evidencia. Porque eso es ideología, no es ciencia. Y este video trasciende a aquello que una persona haya podido vivenciar como paciente con un psicólogo en particular, ¿sí? Por supuesto que la evidencia anecdótica o las experiencias que cada uno haya tenido con distintas orientaciones puede ser de utilidad para otros, y estamos en las redes sociales, así que eso también no está mal. Sin embargo, es importante establecer que si 1 o 4 personas tuvieron malas experiencias con un psicólogo de determinada corriente, eso no invalida automáticamente a la corriente. Y me parece importante que no se genere algún tipo de confusión al respecto de eso. Así que, si bien las experiencias siempre son bienvenidas para quienes quieran compartir o comentar ello, deben tener en profunda consideración todo el desarrollo teórico que se debe tener también en cuenta para pensar acerca de una corriente. Lo que quiero decir con esto es, si la TCC a mí no me funcionó, eso no significa que no funcione, o si el psicoanálisis a mí no me funcionó, no significa que a mí no me funcione, porque hay que ver qué variables estuvieron ahí no funcionando para que no funcionen. Y eso ya trasciende a la experiencia subjetiva o lo que pueda situar una única persona. Y además también hay que tener presente que a veces sucede la loca cuestión, que para mí es valiosa porque el psicoanálisis vieron que no se rige por tiempo cronológico, no se rige por ayer, mañana y pasado mañana, Entonces, a veces pasa que una persona cree que no tuvo una buena experiencia con un psicólogo y de repente con el pasar del tiempo descubre que sí, que le había servido o que sí había funcionado. O algo a partir de ese desencuentro que tuvo con ese psicólogo y por el cual dejó de ir y estaba disconforme, siguió operando porque ese psicólogo capaz hizo algo bien y después descubre que sí sirvió. Así que ojo también con eso. Pero bueno, estas son cosas que también habilita a pensar el propio psicoanálisis, por eso también me parece importante o válido como práctica. Pero continuemos con para lo que estamos en este video. Y por último, también, antes de que escuchen el resto del video, me parecía súper importante establecer que al psicoanálisis se lo debe revisar de A a Z. Hasta el último pelo, hasta la última pata. Encuéntrenle hasta la última pulga. Trátenlo de desarmar entero. Revísenlo con todas las técnicas que ofrezca el método científico para verificar su eficacia o no. No reniego de eso. Al psicoanálisis, revísenlo hasta que no quede nada por revisar. Intenten destruirlo, desmontarlo, acabarlo, terminarlo. Inténtenlo, adelante. Los invito. De eso se trata. Y también a nosotros déjennos los casos más difíciles, los que no puedan explicar, los que no puedan resolver también, y mídanos ahí la eficacia que tenemos. Yo más que encantado, los invito y los celebro, porque para mí el psicoanálisis debe ser parte del campo de la psicología y del campo científico. Porque, oh sorpresa, cuando se evalúa, se encuentran también novedades, que resulta que no era tan como lo que se dice a veces como mantra, no, pero no está basado en evidencia, no, pero no es científico. ¿Está? Y quizás no todos compartan mi perspectiva, y eso también está bien. Lo respeto profundamente. Este es mi pensamiento y mi forma de pensarlo y estructurarlo. Respeto si es diferente, pero también respetad de que yo tenga una distinta. Porque atacar a Freud, insultarme o responsabilizarme de planes de estudio, probablemente con algunas cuestiones a revisar, ¿sí? No es tampoco muy científico. También se debe tener presente que en un solo video no puedo abordar a la totalidad de la complejidad que tiene este debate. No lo voy a resolver yo, ni es lo que pretendo. Ni siquiera lo interpreto como un debate la mayoría de las veces. Porque son puntos de divergencia que hacen, para mí, de la psicología una disciplina mucho más rica que si todo fuera concordancia, homogeneidad, como a veces también se pretende instalar desde ciertas corrientes. Como si fuera todo toda igual. Y a veces también aparece el, si funcionó es porque es conductismo, y si no funcionó es porque no es conductismo. Dicho sea de paso, eso implica también reconocer que el psicoanálisis puede modificar conductas. Entonces, sean razonables y justos conmigo al momento de quizás hacer algún recorte, porque quizás lo tenga y estoy dispuesto a recibir respuestas, todos mis videos se pueden descargar y contestar, pero sean razonables también en el momento de recortar algo que no puedo plantear todo el desarrollo del argumento. Ya bastante que este video va a tener probablemente más de media hora, por favor. En primer lugar, me gustaría manifestar públicamente mi grado de empatía y comprensión para todos aquellos estudiantes de psicología que eligieron psicología, sea por el motivo que sea, y con mucha frustración y desencanto descubren que están estudiando algo que quizás no esté bien situado, bien localizado o bien enseñado.
Un ejemplo bastante clásico que a veces puede llegar a suceder o se puede llegar a ver en algunos programas de algunas materias que enseñan psicoanálisis es que ponen distintos textos de un mismo autor, pero que son de diferentes años y hay varios años de diferencia entre ellos, y ya la conceptualización que ese autor está haciendo, por ejemplo Freud, en un texto de 1918 o 1920, da igual, no es igual a la de 1905, pero el texto aparece junto. Entonces se leen páginas de uno y del otro y a veces no se hace explícita ese quiebre en la continuidad, ¿sí? O esa ruptura epistémica que supone esa maniobra que hizo Freud en esos textos, porque capaz que lo que se está intentando enseñar es otra cosa, pero los textos que se seleccionaron son de diferentes momentos de una misma obra. Y eso solo para empezar a hablar. Uno ingresa a la facultad para estudiar psicología y de repente está estudiando problemas o casos clínicos de Europa a finales del siglo XIX. Yo comprendo que eso sea extraño, que genere ruido, que se vean infinidad de conceptos que además te evalúan, que no son parte del cuerpo de conocimiento general de la psicología a nivel internacional. Bien, entonces yo todo eso lo comprendo y lo comparto porque a mí en cierto momento durante mi trayecto académico también eso me hizo ruido. Sin embargo, también hay que decirlo, eso no es un problema intrínseco al psicoanálisis. Eso tiene que ver con cómo se estructuró o pensó la enseñanza en esa facultad. Y yo con ello no me meto. Entonces, no es muy razonable ni científico adjudicar o proyectar las frustraciones que generó un plan de estudios mal planteado en aquellos que ejercen la clínica psicoanalítica con una perspectiva totalmente independiente e incluso con la posibilidad de estar en desacuerdo con eso que se está enseñando. La enseñanza de psicoanálisis en los entornos facultativos está repleto de problemas, que ni siquiera son problemas de psicoanálisis. Como bien sabrán, a mí me importa también mucho la docencia, de hecho también me dedico a eso. Pasan cosas súper absurdas, como que por ejemplo se enseñen cosas de la obra de Freud que el mismo Freud descartó. Por supuesto que esto, para quienes están a cargo de algunas materias psicoanalíticas, puede estar bien, porque ellos estarán de acuerdo en hacer eso. Sin embargo, no deja de ser algo llamativo que te estén enseñando algo que el mismo autor dijo que caducó, que no es correcto. Porque también pasa esto a veces, ¿no? Se piensa en el psicoanálisis como si fuera un conocimiento que no avanza o que no se revisó. Y muchas críticas hacia el psicoanálisis parten de la premisa de que este sigue siendo el mismo que Freud ejercía, cuando no es así. Y hoy sabemos perfectamente que a una persona con TOC en general no lo pones a hacer asociación libre. Más, yo mismo es rarísimo que trabaje con asociación libre. Y si los freudianos están de acuerdo con usar la asociación libre, allá los freudianos, con eso no me meto. Pero acá no estamos hablando de si psicoanálisis funciona o no funciona, es una cuestión de sensatez. Entonces, eso es un poco curioso como, bueno, pero ¿funciona o no funciona el psicoanálisis? Bueno, depende para qué. ¿Qué psicoanálisis? ¿Qué método? ¿Qué técnica? ¿Qué instrumento? ¿Para quién? ¿Y con qué fin se usó? En este sentido, yo leo con mucho pesar las experiencias de personas que se enmarcan o identifican con la neurodivergencia y dicen o manifiestan: no pisen nunca el consultorio de un psicoanalista, no se acerquen nunca a un psicoanalista. Bueno, ¿eso por qué será? Eso tiene que interpelar directamente al campo del psicoanálisis. Algo se está haciendo mal si la gente con neurodivergencia piensa eso del psicoanálisis. Algo se está haciendo mal. ¿No será que por ahí Freud o Lacan no pudieron documentar lo suficiente lo que sucede en el caso de la neurodivergencia y tenemos que ir un poco más allá y por ahí intentar leer a Lefort o a otros autores? Digo, como para o innovar uno, ¿por qué no? Que los efectos de la práctica te permita hacer otra cosa diferente, pero no suponer que todo lo puedes explicar desde las coordenadas que te dieron dos autores, que, a ver, no tuvieron 300 años para desarrollar su teoría, no vivieron eso. Freud bastante longevo fue e hizo lo que pudo, bastantes buenas modificaciones le hizo a la teoría, pero no es eterno el muchacho, y ya está, ya dejó de escribir, no está más vivo. Entonces dejemos de comportarnos como si estuviéramos en Viena en el siglo XIX, por favor. Y que sigue siendo la interpretación de los sueños, o el chiste y su relación con el inconsciente, o sea, como, o 3 ensayos sobre teoría sexual, digamos, como si esas obras fueran atemporales, totalmente ciertas, válidas y universales. Bueno, por supuesto que de ninguna manera funciona así, ¿está? Porque eso sí lo haría, si fuera de esa manera, no sería muy diferente a la homeopatía o a la astrología. Es algo que habitualmente uno escucha que se señala para intentar mostrar o dejar expuesto el carácter no científico del psicoanálisis.
Y no, por supuesto que quizás las obras que corresponden al inicio de una disciplina no sean lo más científicas del mundo, ¿sí? Cada corriente tiene su proceso. No es que se llega de una al resultado óptimo. Y aplica tanto para el psicoanálisis como para el conductismo. ¿O acaso el conductismo de Watson es el que sigue vigente hoy? ¿Alcanza el conductismo para explicar la totalidad de las conductas humanas? ¿Siempre es suficiente? ¿Y para qué lo estamos pensando? ¿Lo estamos pensando para el área clínica, para el área de la psicología clínica, para la psicoterapia? ¿O lo estamos pensando para otro tipo de fenómenos? Porque el área de la psicoterapia está atravesado por el padecimiento y el malestar. Y hay que ver si todo padecimiento o malestar es explicable, alcanzable, interpelable por medio de la técnica conductual, a la cual no me opongo. Además, sería terraplanista negar que el conductismo tiene algo para decir respecto de la conducta que es real. El estudio de los reforzadores. Por favor, a ver, el refuerzo intermitente. Estos dispositivos que estamos usando ahora están basados, diseñados, en base al conocimiento de psicología conductual, para volvernos adictos. No están basados en psicoanálisis. O sea, ¿cómo vas a diseñar un dispositivo que intentás vender masivamente basándolo en el inconsciente o en el objeto A? Por favor. Entonces, fíjense todas las cosas que hay que trazar, siquiera para poder empezar a hablar del tema. Y cuán diferente es el abordaje que requiere esto para poder hablarlo con seriedad a estar haciendo espamento en redes sociales como si una corriente fuera objetivamente mejor que la otra, ¿no? Esa postura o esa posición no es muy científica, que digamos tampoco. Seamos justos. También este video viene a colación de personas que me han dicho que el psicoanálisis les funcionó, pero que su psiquiatra les dijo que cambien de psicólogo. Y esto no sospecho que sea por malintención de los psiquiatras. Muchos manuales de psiquiatría y psicofarmacología recomiendan siempre como primera línea de intervención la terapia TCC y rara vez se menciona a la terapia psicoanalítica. A nivel internacional, el psicoanálisis no es parte de la agenda ni del mapa en absoluto. Para que se hagan una idea, de hecho, los anglosajones, me estoy basando en el manual de referencia de la psiquiatría internacional, que es kaplanizado, porque hay que leer a todos los autores. No como por ejemplo leí un psicoanalista que publicó que el DSM-6 no lo iba a leer porque le molesta mucho. Bueno, yo considero que hay que leer, ¿sí? Si no, ¿de qué estamos hablando? Los niños se enojan. Otra cosa se enoja. Los que reniegan el psicoanálisis son justamente otras estructuras que no nos conviene quedar ahí, de ese lado. Fíjense cómo no van a recomendar la TCC si lo que pueden interpretar de la teoría de Lacan, que lo valoro mucho, es decir, los norteamericanos con una formación totalmente diferente, una sociedad completamente diferente, intentan entender la teoría de Lacan. Fíjense lo que pueden cazar, pobres, es lo que intentan cazar, cómo lo entienden ellos. Página 181 del manual de kaplanizado Sinopsis de Psiquiatría habla de Lacan. Escuchen lo que ellos pudieron interpretar, pobres. Lacan veía una especie de lenguaje que ayudaba a estructurar el mundo. Sus dos conceptos principales son: el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que el inconsciente es un discurso. Los pensamientos del proceso primario son en realidad secuencias de significados que discurren libremente de manera incontrolada. Los síntomas son signos o símbolos de procesos subyacentes. El papel de terapeuta es el de interpretar el texto semiótico de la estructura de la personalidad. La fase más básica para Lacan es la etapa del espejo. Es en ella donde los niños aprenden a reconocerse a sí mismos tomando la perspectiva de los otros. En este sentido, el yo no forma parte de uno mismo, sino que es más bien algo exterior y percibido por uno mismo. El yo representa a los padres y a la sociedad más que al uno mismo real de la persona. Tratan de interpretar como pueden el otro con mayúscula. El enfoque terapéutico de Lacan incluye la necesidad de devenir menos alienados por uno mismo y más implicados con los otros. Las relaciones a menudo están fantaseadas, lo que distorsiona la realidad y debe ser corregido. Es para lo que les da a ellos. No pueden más. Entre sus creencias más controvertidas se hallaba la de que la resistencia a entender la relación real con el terapeuta se podía reducir acortando la duración de la sesión de terapia, y que las sesiones psicoanalíticas necesitaban ser estandarizadas no en cuanto al tiempo, pero sí en cuanto al procedimiento y al proceso. ¿Dónde quedó la táctica, la política y la estrategia acá? Entonces, está bien, hacen lo que pueden, pero es esta gente que entendió esto de psicoanálisis la que recomienda la TCC. En este sentido, me parece un archivo profundamente válido a nivel científico. Es algo histórico. Digamos, entendemos quiénes son quienes te recomiendan la TCC. Entonces, acá entramos en algo que también es profundamente verdadero, que es para lo que el estilo de terapia con el cual uno puede instalarse.
Y yo considero que como psicólogos nosotros deberíamos poder leer eso para que el paciente pueda seguir accediendo a tratar su salud mental y que no dependa este paciente de realmente tener que hacer un sobreesfuerzo, una sobrecompensación para intentar instalarse en un dispositivo que no está pensado en alguna medida para su singularidad. Y se supone que lo que a nosotros nos importa es la singularidad. Entonces, ¿cómo no van a pasarla mal las neurodivergencias en un consultorio psicoanalítico si para vos o la forma en la que trabajás, que quiero creer que no hay ninguno trabajando de esta forma, se basa en el estilo lacaniano, como si se trabajara únicamente con neuróticos y todos se beneficiaran de sesiones igualmente breves y de generar división subjetiva? Entonces, a mí muchas veces me señalan, o las personas se sorprenden, porque si yo entiendo de ciencia, ¿cómo puede ser que replique, lea o ejerza algo que tiene que ver con el psicoanálisis? Bueno, ya que tanto saben de ciencia, los que critican al psicoanálisis, en primer lugar, los que tanto saben de ciencia me imagino que habrán revisado la bibliografía científica antes de hablar. Porque parece un mantra, el psicoanálisis es una pseudociencia, el psicoanálisis no está basado en la evidencia, pero ¿qué evidencia consultaron? Porque yo consulto y en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la psicofarmacología, con metaanálisis, revisiones sistemáticas, hay evidencia del tratamiento psicoanalítico. Ahora bien, por supuesto que estandarizarlo al tratamiento psicoanalítico conlleva un montón de desafíos a nivel epistémico, a nivel metodológico, pero el intento de operacionalización y verificación de sus hipótesis y de su efectividad tiene que estar. Es decir, yo no estoy de acuerdo con, porque eso también es terraplanista, no, el psicoanálisis es tan especial y tan mágico que no se le puede medir eficacia ni someterlo a revisión. Por supuesto que hay que someterlo a revisión. Hay que ir a escuchar a las exposiciones que se hacen en la EOL y también hay que revisar vía inventarios de la psicología cognitiva o de la psicología científica internacional hegemónica o como la quieran llamar, quienes tanto se posicionan desde ese lugar. Por favor, revisen la terapia psicoanalítica, entrevisten, indaguen cómo ha funcionado en determinados pacientes y qué técnicas se usó, dónde y por qué falló. Pero excluir al psicoanálisis del campo de la psicología como si no tuviera nada que ver, o del campo de la psicoterapia como si no tuviera nada que ver y fuera astrología y tarot, vamos. También voy a aprovechar para tirar para el lado del psicoanálisis, o de varios psicoanalistas, ¿no? Una vez una querida psiquiatra me dijo, el problema no es el psicoanálisis, son los psicoanalistas. Yo acá quiero, más allá de la broma o la ironía, que algo de verdad tendrá, ¿no? Por algo el chiste para el psicoanálisis es importante. Es importante también establecer, por favor, que yo, al menos, yo me hago cargo. Yo no comparto, no estoy de acuerdo con quienes desde el psicoanálisis orgullosos agarran un micrófono y dicen, es que el psicoanálisis no es psicología. El psicoanálisis no es una terapia. Al psicoanálisis no le importa el bienestar. Sí, yo entiendo a qué se está refiriendo. Vamos, división subjetiva, genial. Tocar algo de la dimensión del goce. Pero dale. Es decir, no. Todo eso es cortarse piernas. Digamos, ¿no? El psicoanálisis ya no le quedan piernas para cortarse. Encima ahora ya se suma el brazo, el vaso, el estómago. Ya no sabe qué cortarse, el esófago. Digamos, vamos. No podés pararte de esa manera o hablar desde ese lugar. Porque encima eso es lo que se escucha y genera mucho malestar. Porque vos estás en la facultad de psicología estudiando algo que los mismos psicoanalistas a veces se paran y dicen, no, pero no somos psicología. Bueno, si no son psicología, ¿qué hacen en las facultades de psicología? No. Psicoanálisis tiene que estar dentro de la psicología. Al menos en el aspecto formativo, porque vos estás formando psicólogos, no estás formando psicoanalistas. Después, aquel que quiera atravesar el fantasma tendrá su análisis largo. Pero la gente que consulta por un padecer tiene derecho a que ese padecer sea escuchado y tocado. Porque somos licenciados en psicología. O sea, si no, ahí sí nos volvemos astrólogos. Ahí sí los que critican pasan a tener razón. Y yo, insisto, entiendo lo de sostener la división subjetiva. A todo eso, bárbaro, genial. ¿Sí? Porque es parte del campo y del cuerpo de saber. Y es algo que se hace. Y efectivamente muchas personas, gracias a la experiencia analítica, entre comillas, más pura o más ortodoxa, también están bien y mejoran. No todo tiene por qué ser psicodinámica o reorganizar el yo. Pero en muchos casos también reorganizar el yo puede ser terapéutico, caramba. ¿O qué? O todo tiene que ser explicado desde los nombres del padre. Vamos. No se interviene solo desde ahí, ¿sí? No se interviene solo desde ahí. También pasa porque estos debates son absolutamente ridículos para cualquiera que por favor piense con sensatez. A veces se discute entre corrientes y frente a un problema de conducta realmente puede suceder que, por ejemplo, el problema de una persona no tenga que ver con, entre comillas lo voy a poner para que todos los que estén viendo este video entiendan, ¿sí?
porque el psicoanálisis es mucho más complejo, pero no tiene que ver con un conflicto edípico. Por ahí una persona que tiene un problema con la comida, capaz no le enseñaron a comer, no le enseñaron pautas de alimentación y desarrolló obesidad temprana por realmente muy malos hábitos alimentarios, por ejemplo que no haya horario para comer y que se esté comiendo todo el día. Y por supuesto que eso va a tener sus efectos psíquicos. Y sobre el psicoanálisis eso algo tendrá para decir. El asunto es ignorar la parte en la cual la obesidad te desregula toda tu neurobiología, que hace que después no tengas mecanismos de saciedad razonables, lógicos. Además, un asunto elemental, que es el aprender a comer. Porque a comer también se aprende. Digamos, uno no come con el fantasma. Uno no come con el agujero. ¿Tá? Entonces, son cosas como re elementales. Yo creo que el mismo Lacan entendía a qué apuntaba una teoría y a qué apuntaba la otra, porque él lo ha delimitado varias veces. Pero no podemos intentar... También me ha pasado que me salen videos, lo comparto así, porque no tengo tiempo para desarrollar un video de 6 horas. El día de mañana haremos algún seminario y lo desarrollaremos con más profundidad entre colegas. Pero esto es un video para redes. Pero me están preguntando tanto que me parece necesario. Me salió el video de un muchacho psicoanalista que intentaba explicar el déficit atencional desde la teoría lacaniana. Y yo entiendo la intención de como aunar explicaciones, pero el problema que tenemos acá es que una cosa es el déficit atencional en tanto problema psicobiológico y otra cosa son los síntomas en sentido psicoanalítico o lo que se trabaja en sentido psicoanalítico. Vos no podés hacer una teorización general sobre déficit atencional porque ya es una categoría sin sujeto de déficit atencional. No es el sujeto del psicoanálisis. Por lo tanto, vos no podés operacionalizar el déficit atencional a partir de los nombres del padre. Porque me salió un video de un muchacho psicoanalista que intentaba interpretar el déficit atencional o traducirlo. Que está bueno, está bueno en cierto punto el intento de, ok, no me quedo ajeno o en el terraplanismo. Lo intento pensar. El asunto es que si tu teoría sirve para explicar todo, ahí sí entramos en los problemas que marcaron los epistemólogos sobre el psicoanálisis. Porque ese es el punto, el psicoanálisis no puede explicarlo todo, así como ninguna corriente psicológica puede explicarlo todo. Porque si puede explicarlo todo, automáticamente dejó de ser psicología. La psicología, en cierta medida, es una ciencia como del no todo, porque nunca se puede terminar de explicar todo. Incluso dentro de la parte más dura, que es la psicobiología, que es una de las... Me dedico a dar clase de eso. Constantemente estamos atravesados o encontrando la excepcionalidad o la singularidad. El sistema de serotonina, cuando te pones a estudiarlo en profundidad, te das cuenta de eso. Y con este video no pretendo reafirmar con fervor el psicoanálisis, porque eso sería caer en lo otro. Cada quien decida qué terapia. Y además, insisto, creo que lo digo más adelante en el video, no tengo ningún problema con que el psicoanálisis no figure como terapia de primera línea. No tengo ningún problema con eso. Que figure como última línea. Déjennos a nosotros los casos resistentes. Los que no responden a tratamiento. Los casos de, por ejemplo, TOC, donde la exposición con prevención de respuesta no funcionó. Porque claro, los estudios comparativos con placebo, por supuesto que tiene un 70% de efectividad. Más el uso de otros psicofármacos, que en algún momento haré video más adelante, que también tiene alrededor de un 70% de efectividad. Y la terapia combinada tiene los mejores resultados agregados. Sin embargo, nunca es del 100% de resultado. Bueno, cuando el resultado de la efectividad medida sea del 100%, ahí el psicoanálisis habrá terminado. Mientras tanto, mientras las técnicas de modificación de conducta no alcancen el 100% de efectividad, siempre habrá un lugar para el psicoanálisis. Y esto que estoy diciendo, avalado científicamente, respaldado por la evidencia, porque en las guías puede no recomendarse como primera línea, pero bien que como tercera o cuarta línea aparece resultado. Bueno, cuando no sea el 100% de resultado, dejen a los psicoanalistas trabajar, que evidencia científica tienen para eso también. Entonces, fíjense cómo a partir de un conocimiento científicamente situado, podemos intentar trazar también las coordenadas para un intercambio más coherente, más lógico. Entonces, el fanatismo con el conductismo le hace muy mal al conductismo. Como cualquier fanatismo. El fanatismo por el psicoanálisis es aborrecible. Es más, todo lo que el psicoanálisis retrocedió y todos los lugares que perdió, a mi criterio tuvieron que ver con haberse vuelto hegemónico. Al psicoanálisis no le queda bien lo hegemónico, porque el psicoanálisis no se ocupa de lo mainstream, no sirve para lo mainstream. Es decir, como una teoría o una orientación terapéutica que se preocupa por la falta, por el deseo, por la angustia, va a ser un tema agradable para hablar. El psicoanálisis no es una terapia cómoda. Y no debe ser únicamente una terapia para acomodados. Por eso también cuando se mitifica demasiado o se pasa de autoerótica la disciplina psicoanalítica, ahí sí se vuelve deslocalizada del campo social
y se restringe a sí misma, se vuelve una cosa única, solitaria, aislada, que no le hace bien. Por eso también destaco la obra de Sylvia Bleichmann, y hay grandes pensadores hacia dentro del campo del psicoanálisis. Y un poco también lo que intentaba situar, haciendo esta salvedad, es que el psicoanálisis a veces se toma tiempo, pero es que hay procesos que realmente llevan tiempo. Entonces no se le pueden exigir resultados, porque el apuro por los resultados es el anulamiento de eso que el sujeto por ahí no está en condiciones de desplegar en ese momento, sobre lo cual trabajar y qué es lo que realmente puede llegar a ayudarlo. Y también a veces sucede la idea constante de que todo tiene que ser bienestar o siempre tenemos que estar bien. El psicoanálisis no apuesta a eso. De hecho, hay un montón de patrones en común que uno encuentra hacia dentro del psicoanálisis, porque a pesar de que yo diga que hay muchos psicoanálisis diferentes entre sí, hay puntos de coincidencia súper elementales y básicos que hacen del psicoanálisis para mí un marco para interpretar lo humano profundamente válido y con las respectivas salvedades, científicamente situado. No me tiembla el pulso ni la voz al decirlo. El asunto de la castración, de que hay algo de lo no pleno para que las cosas puedan ser plenas. Lo que no se tiene y lo que no se es. Por supuesto que son relevantes. Y en una sociedad donde hay tanta demanda de productividad y bienestar, el hecho de que haya una terapia que diga, ok, ¿sabes qué? No va a ser todo bienestar, ni va a ser todo pleno, ni va a ser todo omnipotencia. Pasarla bien también tiene un costo. El hedonismo feliz no existe. También me parece profundamente valioso. Y eso lo citó el psicoanálisis hace mucho tiempo, antes de que una terapia de tercera ola venga y diga que lo descubrió, o que eso que está el psicoanálisis recortando es también conductismo y por eso es válido. Por favor, basta de esa inmadurez de quién lo descubrió primero, de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está? Entonces, esas discusiones dejémosela a los niños, o a psiquismos deficitarios, o objeto malo, objeto bueno, claim, porque eso encima ya lo explicó hasta el propio psicoanálisis, ¿está? Hasta eso lo citó el psicoanálisis. Empecemos a crecer, a madurar y a poder tener un intercambio lógico y coherente como el que intento plantear acá. ¿Puedo estarme equivocando en algo? Quizás. Estaré encantado de rectificarme o ver en qué me equivoqué. No soy un ser humano perfecto. Estoy constantemente revisando y pensando. Hay un meme, un chiste que circula muchas veces que es: el que estudia es porque duda de sus conocimientos. Justamente por eso me la paso estudiando. Porque si creyera que me la sé, estaría haciendo directos todo el día en TikTok o en las redes sociales gritando que el psicoanálisis no está basado en evidencia y que es lo mismo que el coaching. Las constelaciones y los registros y todo eso, ponerlo en la misma línea, como si fuera lo mismo. De ninguna manera. El psicoanálisis no debe ser cómodo, no debe estar acomodado, no debe estar del todo bien posicionado. Ahora, ese resultado, el no estar del todo bien posicionado o no ser del todo cómodo, no debe producirse a partir de ser un terraplanista que niega el déficit atencional o que niega que haya condiciones alevosamente psicobiológicas, por ejemplo, complicaciones durante el parto o malnutrición, que hayan o haber vivido realmente traumas reales que hayan perturbado de alguna forma la constitución de ese sujeto, e intentar forzar una lectura edípica o asociación libre del asunto. A ver, la asociación libre como método en psicoanálisis está desestimado hace muchísimo tiempo. Habrán algunos freudianos que lo sigan empleando, con ellos no me meto. En todo caso, que el colegio de psicólogos tome cartas en el asunto si considera que hay algo de eso que es inválido. ¿Está bien? Ahora, no es razonable plantear que el psicoanálisis es obsoleto y sacar 4 conceptos que escuchaste más o menos repetidos de Freud. Y si yo no pretendo que vos leas toda la obra de Winnicott, toda la obra de Klein, o todas las divergencias, contrapuntos y debates que hubo hacia el interior del movimiento psicoanalítico, para que nos pongamos a hablar, vos tampoco pretendas que yo responda tu pregunta respecto a los obsolescencias del psicoanálisis o lo desfasado del psicoanálisis si lo que tenés para esgrimir de él no se corresponde a una lectura exhaustiva. Si yo me voy a poner a criticar al conductismo, mínimamente tengo que haberlo leído más allá de Watson. Si desde el conductismo van a hablar de psicoanálisis, se debería conocer un poco más respecto de lo que involucra o lo que implica. Además, pasa algo súper curioso también que quería compartir. Que es que me ha pasado en seminarios de gente que se dedica y fue becaria en universidades del exterior, del extranjero, con cargos muy importantes en departamentos de investigación en psicología. Me ha pasado que me hablen de un modelo científicamente validado en psicología y le diga, pero eso ya lo dijo tal psicoanalista. Y me miren y me digan, sí, es cierto, ya lo dijo tal psicoanalista, pero eso no es científico. Pero dijo lo mismo. Bueno, pero eso no es ciencia, esto es ciencia.
Está bien, todo lo que quieras. Pero entonces como es psicoanalítico, no es ciencia, pero es verdadero. Pero como se dijo dentro de psicoanálisis, hay que intentar decirlo en otro lado, de otra manera, con otro lenguaje, pero es lo que citó el psicoanálisis. Entonces, no es muy razonable todo este debate que a veces se ve en redes sociales, cómo está configurado o planteado. Y a veces en el ámbito académico pareciera que también, pero yo siempre intento pensar y creer que es algo de redes sociales y que en el ámbito académico la gente es mucho más sensata. Entonces, vos podés consultar con un terapeuta sistémico, un TCC, dentro de las TCC que quieras, prefieras, elijas, o con un psicoanalista, y eso está bien, siempre y cuando tengas en cuenta qué estás yendo a buscar o de qué se trata cada tratamiento. No hay problema con que intentes explorarlo, no hay problema con que interrogues a tu psicólogo respecto a la orientación con la que trabaja o cómo trabaja, eso también es importante y válido. Incluso también me encuentro sorprendido para bien cuando escucho a colegas, porque son colegas para mí también, conductistas, decir, habría que leer un poco más de filosofía. Bueno, ojo con ese tipo de lecturas que evidentemente van por buen camino, ¿sí? Pues si no te volvés muy rústico, un poco cuadrado, un poco el estereotipo en un mal sentido del conductista. Y también no está bueno, y por eso enfatizo mucho en la importancia de la lectura, del diálogo, de pensar, de lo que es frente al problema que se está y cómo se va a trabajar con él. Para el psicoanálisis que no se vuelva también el estereotipo de una persona que está totalmente por fuera de lo que hace a la revisión por pares o algo de que revise la eficacia, porque es decir, si a vos te preocupa tanto que revisen la eficacia, ¿qué tenés para ocultar? Que la revisen, que la estudien como quieran, da igual. El psicoanálisis se termina imponiendo no por resistencias, es decir, el psicoanálisis no se termina imponiendo por imponerse, perdón, no hay que convencer a los demás de psicoanálisis. Al psicoanálisis los demás llegan, tarde o temprano llegan, ¿sí? Entonces, que cada uno decida, que tenga su propio recorrido, pero los casos resistentes están para el psicoanálisis. Y también, esto hay que decirlo, hacia adentro del psicoanálisis hay muchas diferencias. Miren que cualquiera que el día de mañana ejerza o que me esté escuchando y sea psicólogo, se va a encontrar con que las personas han ido a terapeutas TCC, terapeutas de todo tipo, o incluso psicoanálisis de varios años, y después vienen con uno y en unos meses, de repente, el motivo de consulta que no fue resuelto por años de psicoanálisis, de otro psicoanálisis quizás, por meses de otras terapias TCC, etcétera, de repente se resuelve. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, también tenemos que bajar de pensar todo en orientaciones o corrientes como si eso resolviera todo. Porque hay variables, que esto ya lo estableció también la ciencia, que hacen a la aptitud del terapeuta. A la aptitud del terapeuta. Que escapan a la corriente. Porque para mí, si hablamos de la sensatez, un terapeuta TCC bien formado no va a trabajar drásticamente distinto a un psicoanalista bien formado. Insisto, a ver, la metodología es diferente y el sujeto que producen va a ser diferente, sí, pero lo que trato de hablar es desde una perspectiva de salud, por favor. Desde una perspectiva de salud mental a nivel epidemiológico, a nivel de verificar que esa persona que te estaba presentando determinada presentación o afectación de su cabeza mejoró. Estoy hablando de eso. No estoy hablando concretamente de los detalles o matices de la intervención, que eso por ahí es más relevante para alguien expertise en el campo. Y sí, estoy al tanto de lo que implica el deseo del analista. Por favor, para quienes sean del palo del psicoanálisis y hayan llegado hasta acá, claro que sí. Pero bueno, también para intentar consensuar algo, porque el deseo del analista nunca puede dejar por fuera el padecimiento, sino ¿qué sentido tiene acaso el psicoanálisis? Nosotros existimos porque los seres humanos padecen, porque se angustian. El psicoanálisis no debe existir para los psicoanalistas, no debe existir por y para psicoanalistas. Y a mí me preocupa mucho cuando se vuelve una especie de práctica endogámica, que los psicoanalistas solo trabajan sobre sí mismos y sobre otros analistas. Ahí pierde la fertilidad. El psicoanálisis, cuando es interpelado por las problemáticas actuales, crece, y por aquello que no puede resolver. En la medida en que se encuentra con esos desafíos, crece la disciplina. No por repetir lo mismo que se dijo hace 150 años y una y otra vez. Basta de aforismos. Basta de frases que no se terminan de entender qué significan. Hay que preocuparse seriamente por mantener el psicoanálisis vigente y científico. Entonces, yo quiero decir algo respecto a la psicología basada en evidencia. ¿Está? Que es que desde la evidencia sabemos que todas las presentaciones psiquiátricas o de salud mental o psicológicas o problemas psicológicos, como lo quieran conceptualizar,
no pueden ser resueltos por un único método o una única técnica. Y el psicoanálisis contempla la variabilidad de técnicas o aquello que se despliega, porque ningún psicoanálisis es igual a otro. Y tampoco el psicoanálisis es para todos. Criterios de analizabilidad, por favor. Y ahí es donde se empiezan a materializar las diferencias entre enfoques y por qué alguien puede elegir uno por sobre el otro. En mi caso, yo nunca voy a hablar de clientes. Nunca para mí los pacientes son clientes. Para mí los pacientes son pacientes. Respeto a quienes hablen como clientes y lo blanqueen. Ahora se puso más en boga el término consultante o usuario. Pero bueno, eso ya da cuenta de otro tipo de posicionamiento, ¿sí? Y no digo que uno sea superior al otro. Entonces, yo quiero decir algo respecto a la psicología basada en evidencia. ¿Está? Que es que desde la evidencia sabemos que todas las presentaciones psiquiátricas o de salud mental o psicológicas o problemas psicológicos, como lo quieran conceptualizar, no pueden ser resueltos por un único método o una única técnica. Y el psicoanálisis contempla la variabilidad de técnicas o aquello que se despliega, porque ningún psicoanálisis es igual a otro. Y claro, esto puede sonar ruidoso, porque si ningún psicoanálisis es igual a otro, ¿cómo se supone que se sabe lo que está funcionando o no? Bueno, porque tiene una serie de conceptos estructurales que permiten pensar una práctica en términos mínimamente comunes. Pero aún así hay algo de la escucha psicoanalítica que hace que en cada espacio psicoanalítico se despliegue algo totalmente diferente. Y no sea igual lo que sucede con un paciente con respecto a otro. Que eso sí lo diferencia respecto a otras corrientes psicológicas que pueden estar más seguras de lo que hacen. Y considero incluso que hay personas, ya como profesionales lo digo, que les pueda servir mucho tener ya una serie de pasos y protocolo e instrumentalización a seguir para tratar los problemas. Eso está bueno, porque hay personas que se pueden sentir realmente perdidas, porque el psicoanálisis invita un poco a... hay algo de lo novedoso que se despliega y uno no sabe del todo que puede terminar de surgir, y bueno, por eso el psicoanálisis también tiene su validez y pertinencia especial frente a los abordajes protocolares. Entonces, si desde la evidencia sabemos que lo mismo no sirve para todos, desde la evidencia sabemos que el psicoanálisis por sí mismo puede funcionar para ciertas presentaciones, que podemos tener en consideración el tema de los costos y lo que duran las terapias. El asunto es que yo, por ejemplo, estoy verificando que se producen efectos mucho antes de lo que supuestamente es. O sea, parece que es un mito bastante mito el tema de que tiene que ser larguísima la terapia para funcionar. Es decir, parece más bien que los análisis que no terminan, al menos en cuanto a tratamiento psicológico. No hablo de análisis, como dije hoy en un momento del video, el análisis para analistas o para los que tienen algún interés particular sobre el psicoanálisis. Hablo de el tratamiento en sí mismo, los efectos terapéuticos. ¿Está? ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Porque si no también sería injusto desde el psicoanálisis tratar de medir las otras psicologías o las otras corrientes psicológicas. Ay, pero no producen lo que nosotros producimos. Bueno, no, pero tampoco se están proponiendo ellas producir eso. A veces también escucho que desde el psicoanálisis se barrea el conductismo porque se lo piensa como algo que está dirigido al yo. El asunto es que Skinner no hablaba de yo tampoco. Entonces, tenemos que ser como coherentes. Tenemos que poder ver desde qué lugar y cómo se están diciendo y enunciando las cosas. Pero lo que me parecía más importante situar en este último tramo es que el psicoanálisis, al tener en cuenta cosas que la propia evidencia científica recortó, hace que el psicoanálisis en su diversidad, en su no técnica universal y no hegemonía... Hola, me gustaría si usted pudiera hablar acerca de cómo el sistema de salud receta fluoxetina y clonazepam, que muchas veces no funciona, sin ningún tipo de seguimiento, muchas veces acompañadas de malos tratos. Hace que mucha gente desconfíe de la medicación y tenga malas experiencias, y es el único acceso que las personas pueden permitirse para tratar su salud mental. Gracias. Mira, es un tema particularmente sensible el que vos estás tocando para mí, porque lo que yo he empezado a detectar a partir de mi actividad en redes es que hay otros profesionales o en otros lugares donde no se piensa a los fármacos como yo los pienso. Es decir, yo no pienso a los fármacos para anular sujetos, para ahorrar escucha de personas o de padecimiento, ¿sí? O sea, yo pienso en los psicofármacos para que las personas puedan tener una vida más vivible. Es decir, yo pienso en los psicofármacos para que alguien que de otra forma no podría sostenerse vivo, pueda sostenerse vivo. Para alguien que no puede dormir, no puede hablar, no puede sostener un trabajo, pueda sostenerlo, pero no para anularlo, para doparlo o para no escucharlo o maltratarlo. A mí me habían preguntado, por ejemplo,
que hice videos sobre esto, cómo darse cuenta si una persona está mal medicada. Y yo lo que aclaré en ese video es que, para mí, no existe tal cosa como alguien mal medicado. Lo que hay es alguien mal seguido, mal tratado, que es muy diferente. Porque van a haber psicofármacos y combinaciones de psicofármacos que en ciertos casos y en ciertas presentaciones sean realmente necesarios. Y son un momento. Una persona que, por ejemplo, por ahí, por la combinación que tiene, está experimentando sedación, pero es terapéutico en ese contexto que la persona venía a experimentar algo de sedación. Y yo además considero que las terapias alternativas estarían muchísimo menos en boga, serían muchísimo menos populares si hubieras adecuado seguimiento farmacológico. Además, a mí me llama poderosamente la atención, porque se prescribe un grupo súper restringido de psicofármacos como si no hubieran otros, y muchas veces se discontinúan psicofármacos que a mi criterio deberían seguirse prescribiendo o usando. Y también, con mucho pesar les comparto esto, me pasa que a veces dando clases sobre psicofármacos me encuentro con que yo estoy explicando algo basado en los últimos lineamientos y estándares de la evidencia científica en psicofarmacología, y me dicen, y los estudiantes me comparten que eso que yo estoy diciendo que no hay que hacer, lo hacen, lo hicieron con ellos, o en su defecto, cosas básicas del tratamiento como atender a los efectos secundarios o diferenciar un efecto secundario del psicofármaco con el cuadro que estás intentando tratar. Y también hay otra cosa que a veces sucede acá, que es el asunto de la medicalización, ¿no? A ver, ¿qué sería medicalización? Porque, por ejemplo, el otro día me llegó un caso de una persona a la cual el psiquiatra le había indicado un psicofármaco que provoca insomnio, habiendo opciones que no provocan eso, pero es que ese fármaco provoca insomnio. ¿Qué hizo el psiquiatra? ¿Le bajó la dosis? No. ¿Le dio un fármaco que no le dio insomnio? No. Le indicó un inductor del sueño. Entonces, bueno, pero eso no es lo que yo estudio o reivindico, porque ahí hay algo que cuanto menos debe ser revisado, ¿no? También me pasó esto, que una vez una persona manifestó, y esto para hacer justicia con los psiquiatras también, una persona manifestó que su esquema farmacológico era una benzodiazepina acompañada de una anfeta. Yo le dije, ¿eso te lo indicó un psiquiatra? Sí, me lo indicó un psiquiatra. Bueno, ¿y para qué condición? ¿Por qué te indicó eso? Porque yo se lo pedí. Ah, bueno. Entonces, esto me recuerda a mis primeros videos, que yo ahora en retrospectiva me empecé a dar cuenta, que la gente me decía, no, mi psiquiatra teniendo trastorno bipolar me dio hongos psicoactivos, no los hongos adaptógenos, los que son aún ilegales y que deberían emplearse con profunda reserva en determinados cuadros de salud mental, como por ejemplo un trastorno bipolar. Vamos. Entonces yo ahí dije, bueno, pero, o sea, ahora me empecé a dar cuenta, o sea, si el psiquiatra lo dio, es poco probable que haya sido por criterio de él, porque si ese psiquiatra estudió, sabe perfectamente que andar activando receptores de serotonina 5-HT2A en una persona con un trastorno bipolar de base, teniendo otros fármacos como opción que son verdaderos estabilizadores, y no hablo exclusivamente de antipsicóticos, porque hoy hay un sobreempleo de antipsicóticos en trastorno bipolar, con todo lo que eso conlleva, habiendo, insisto, otras opciones que son verdaderos estabilizadores del estado de ánimo. ¿Está? Y hay muy pocos antipsicóticos que realmente se puedan emplear con éxito bien en monoterapia o combinados con un antidepresivo. Eso es algo más bien de la década de los 2000, no de hoy. Bueno, y traía este comentario a colación porque a veces uno opina, ¿no? O hace un video sobre una práctica que en realidad está desconociendo en qué contexto se produjo. También para ser justo con los psiquiatras. Entonces, yo quiero ser profundamente claro. Lo que hay, no hay personas mal medicadas. Son maltratadas o mal seguidas como lo que vos estás comentando. Además, el psicofármaco en sí mismo no constituye un tratamiento. Es un posibilitador del abordaje. Es decir, si vos la pastilla la recibieras de un avión, nadie te la indicara y nadie te escuchara, o lo obtuvieras de un dispenser, como si fuera las máquinas de bebidas típicamente anglosajonas, que uno pone una moneda o un billete y le da una gaseosa, es probable que la efectividad del psicofármaco sea todavía inferior, porque en realidad es parte de un tratamiento el psicofármaco, de un seguimiento de alguien que te lo dio. Y los casos que uno a menudo escucha, que son tratamientos psiquiátricos infructuosos, fallidos o personas que experimentaron realmente secuelas por psicofármacos, son personas que dejaron de ir al médico que se los prescribió en un primer momento y empezaron a rotar de médicos o a obtener las recetas por otro lado. Típicamente el caso de las benzodiazepinas. Ahora, en este contexto es muy diferente si a mí me decís que
El psiquiatra que te indicó una benzodiazepina por primera vez es el mismo que te la está indicando por 100ava vez, sin que haya un justificativo claro para hacerlo. Porque si es para trastorno de ansiedad, sabemos hoy perfectamente que en el largo plazo las benzodiazepinas te van a provocar un montón de problemas agregados sobre la ansiedad si es que todavía siguen surtiendo algo de efecto sobre ese cuadro. Ahora bien, con esto no digo que no haya personas donde las benzodiazepinas sean la única opción y haya que sostenerlas en largo plazo. Pero hoy sabemos perfectamente que eso es algo desaconsejable y que de suceder, tiene que suceder poco. Tiene que estar muy bien justificado porque una persona le estás dando hace 5 años o más una benzodiazepina. ¿Está? Insisto, hay un montón de contextos donde eso está justificado. Pero hay otros muchos tantos donde no. Y esto los psiquiatras lo saben porque todas las personas que hoy llegaron a ser gerontes y están hace 30, 40, 50 años tomando benzodiazepinas, las consecuencias están a la vista y lo tienen trabajado en toda mi lista de reproducción sobre benzos, hipnóticos e hipnos.